días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio. ¿Recuerdan qué libro estábamos estudiando? Timoteo, ¿verdad? Sí, yo escuché que sí. Les pregunto para que aquí como que despertemos un poquito. ¿Hace frío? Bueno, yo tengo frío, ¿verdad? No sé ustedes, pero creo que todos vienen bien abrigados. Supongo que también tienen frío. Vamos a continuar con este estudio que estamos en el libro de Timoteo. Un libro bastante interesante, ¿verdad? Vamos a terminarlo. La semana pasada estábamos estudiando, o comenzamos a estudiar el capítulo 6 de Primera de Timoteo, y pasaba algo interesante, ¿verdad? Hace 8 días empezábamos o tocábamos el tema acerca de la esclavitud, y es muy interesante cómo el apóstol Pablo cree necesario y conveniente que se hablase de este tema con Timoteo, ¿verdad? Tanto que le da ciertas instrucciones, le da ciertos consejos de cómo debe guiar la parte de esta comunidad de esclavos, ¿no? Es muy interesante porque a partir de eso siguen instrucciones muy interesantes, y justamente nos quedábamos en el versículo 11 de Primera de Timoteo, Primera de Timoteo 6:11, y viene un tema interesante a continuación. Dice algo tiene un título bastante, pues cuando lo leemos, pues como les decía, bastante interesante. ¿Alguien me puede decir qué título viene ahí en el versículo 11? Dice, la buena batalla, ¿verdad? De la fe, exactamente. Y es interesante porque cuando hablamos de batalla, por lo general, entendemos que son conflictos bélicos, ¿no? O anteriormente eran así las batallas, ¿no? De reino contra reino, pueblo contra pueblo, y todos sacaban su arsenal militar y hablaban justamente, y en esta ocasión dice aquí algo interesante, la buena batalla. ¿Habrá batallas buenas? ¿O todas las batallas son malas? De alguna manera está como complicado, ¿no? De alguna manera las batallas pues es algo difícil, pero las consecuencias pueden ser buenas, ¿no? Al hablar de batalla. Y dice algo interesante aquí como comienza el versículo 11. Dice de la siguiente manera, ya todos están en Primera de Timoteo 6:11, dice así, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es interesante cuando yo empecé a leer este versículo porque me llamó mucho la atención cómo empieza, y es como algo enfático, ¿no? Esa primera frase que dice, mas tú, oh hombre de Dios. Y pensaba justamente y recordaba cuando iniciamos el estudio de este libro, y dice algo bien interesante, y es como que también muy marcada la diferencia de cómo inicia este libro y cómo lo termina, ¿verdad? Ciertamente, esta es una carta que el apóstol Pablo le manda a Timoteo, pero sí me gustaría hacer un poco de énfasis en esta parte, cuando dice, les voy a leer rápidamente en Timoteo 1:2, y dice, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Es muy interesante cómo inicia, ¿no? Y le llama hijo. Ese verdadero hijo en la fe, te escribo esta carta. Y sabemos que esta carta habla, son pues exhortaciones, son enseñanzas, son formas de cómo debe de conducirse, ¿verdad? No solamente él, sino la iglesia, incluso aquí cuando hablábamos la semana pasada, cómo deben de conducirse los esclavos, que era un tema bastante interesante. Y me llama mucho la atención cómo en esta última parte, que ya es donde va a terminar la carta que le escribe, le llama ahora ese más tú, oh hombre de Dios. Y se me hizo bastante curioso porque también si vamos a Segunda de Timoteo, igual en Segunda de Timoteo 1:2, solamente lo voy a leer, no vamos a profundizar en ese libro porque pues vamos a seguir estudiándolo. Dice a Timoteo, amado hijo, y es interesante, ¿no? Como le dice en este caso ahora, más tú, de una manera enfática, oh hombre de Dios.
Y pensaba justamente en esa parte. Si bien cuando comenzamos a estudiar este versículo, este capítulo 6, veíamos cómo hablaba a la comunidad de esclavos o a todo esas personas que estaban bajo la esclavitud de manera literal, porque ellos sí estaban esclavos, les hable de indicaciones. Es interesante cómo ahora se dirige a Timoteo de manera personal. Y aunque no podemos también negar que también le está hablando a esta comunidad, porque ahora todos ellos tienen conocimiento del Evangelio, me gusta mucho la manera en cómo empieza a abordar esta última parte de la carta del apóstol Pablo. Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Y es interesante porque ya no les llama hijo. Si recuerdan algunas otras de las cartas, cuando las inicia, ¿cómo les dice? Les dice, amados. ¿Qué más les dice? Y en alguna ocasión se refiere a la iglesia como hijitos. ¿Qué más? Y es muy interesante cómo precisamente en esta carta cambia y le dice, oh hombre de Dios. Y suena prácticamente como un aviso, ¿no? Le está, prepárate, porque ahora me dirijo a ti, no como el hijo, no como el joven, no como el niño, no como mi pequeñín, sino como el hombre. Y como le decía, aunque es claro que eso no solamente puede aplicar para Timoteo, sino para toda la comunidad, en este caso, de la iglesia, es interesante cómo le dice, oh hombre de Dios. No le dice tampoco, oh hombre, como cuando se refiere al papá de Timoteo, que si era un griego, pues cualquiera, ¿no? Sino le dice, oh hombre de Dios. Y le da a continuación una indicación, ¿no? Le dice, huye de estas cosas. Recordemos que en esta parte Pablo se está pues prácticamente despidiendo, ¿no? En esta carta de Timoteo, ya igual, ya a través de todos los párrafos que hemos estudiado, le está dando indicaciones, les da consejos, le da una guía. Y ahora en esta parte le dice, le da le empieza a despedir y le da como últimas indicaciones esta frase que dice, huye de estas cosas. Y es interesante porque podemos decir que no se refiere solamente a lo que dice el capítulo 6, sino a todo lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 1, ¿verdad? Que ciertamente son indicaciones y fue un estudio bastante extenso, ¿no? Le dice, huye de todas estas cosas. Y se torna muy interesante porque ahora vemos cómo se dirige a Timoteo. No les dice hombres de Dios, no les dice ustedes y da el nombre de edad, sino se dirige de manera personal y le dice, huye de estas cosas. Y es muy interesante, ¿no? Yo recordaba mientras pensaba un poco acerca de esta palabra de huir, pues pensaba justamente en eso, ¿no? En el proceso de qué es huir. Cuando alguien huye, por lo general es que es el distanciamiento o el alejamiento, ¿no? Cuando huyes por decir, tenemos en la Biblia relatos donde dice que las personas huían de sus enemigos y se iban a refugiar a lugares, pues, difíciles de encontrar o a lugares seguros, pero querían estar lo más distanciados de esas personas que les querían hacer daño. Y es muy padre como le dice, huye de estas cosas, huye de todo aquello que ya te mencioné a lo largo de toda la carta o de este libro, que te pueda generar mal a tu persona, ¿verdad? Y dice a continuación, y es muy interesante porque ahora dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Como que luego te da a continuación el paso a seguir, ¿no? Dice, primero huye de esas cosas y sigue. Y también es muy interesante esta palabra. La palabra seguir no solamente se puede entender como, pues como lo dice aquí de manera literal, ¿no? Yo cuando voy siguiendo a una persona, tal vez voy detrás de ella, caminando, sino dejarte guiar. Y es interesante porque hasta el último momento en esta carta, el apóstol Pablo le sigue dando instrucciones a Timoteo.
Es muy interesante porque este libro de Timoteo o esta carta a Timoteo son donde más podemos encontrar ¿qué? Instrucciones de cómo conducirnos. Y es interesante cómo ahora le dice, y sigue la justicia. Déjate guiar por la justicia. Déjate moldear por la justicia. Y no solamente la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es un listado de palabras que ya le habíamos, bueno, se parece mucho, no digo que sean igual, pero se parece mucho a un listado que ya habíamos escuchado en algún otro momento, ¿no? ¿Alguien me puede decir? Yo creo que sí, me los van a decir fácilmente. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Gozo, paz, paciencia, ¿qué más? Como que es un poquito más amplio, pero se parecen mucho, ¿no creen? Dice, déjate ver por la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Es interesante porque no lo deja como que, pues, no, o no le dice, déjate guiar por lo que a ti se te ocurra, déjate guiar por lo que tú crees, sino le dice, déjate llevar, ¿por quién? Por el Espíritu que ahora habita en nosotros, ¿no? Obviamente, como le decía, eso es aplicable a todas las personas o todo el grupo de personas que se han mencionado a lo largo de este capítulo en la Biblia, pero también es aplicable en este momento a nuestras personas. Imagínense que ahora, en lugar de decir, más ahora tú, hombre de Dios, le agregamos nuestro nombre a esa frase, más ahora tú, hombre de Dios, y pónganle cada quien su nombre. Dice, huye, aléjate de todas esas cosas que ya mencionamos, que evitan que seas un hombre de Dios y sigue y déjate guiar o déjate guiar por el Espíritu que ahora habita en ti. Y es muy padre, ¿no? Como dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y es muy interesante porque si nos damos cuenta, empiezan a ver aquí frases de alguna manera imperativas, ¿no? Dice, huye, la primera es huye. La segunda, déjate guiar o sigue. Aquí en el verso 12 dice algo interesante, pelea la buena batalla de la fe. Encontramos otra, dice ahora, pelea. Y no se refiere a la forma de la manera conflictiva, ¿no? No quiere decir que ahora nos vamos a agarrar a golpes acá todos nosotros, o que vamos a organizar una especie de torneo y cada 8 días dos personas diferentes van a pelear, ¿no? Dice, pelea la buena batalla de la fe. Es interesante porque si hacemos tal vez una comparación burda y hablamos de un ejemplo tan cotidiano que todos conocemos como es una pelea de box, ¿cuáles son las mejores peleas de box? Donde hay más intercambios de golpes, ¿no? O sea, yo en alguna ocasión he visto peleas de box donde entre más golpes haya, como es, estuvo muy buena la pelea. Pero cuando usan técnicas un poco más eh, complejas de donde no recibes golpes o no logran acertar golpes, pues como dices, no, como que no estuvo tan buena. Y es interesante porque ahora le dice, pelea la buena batalla de la fe. Pero nos da claramente aquí la respuesta que no se refiere a una pelea como la que acabo de mencionar del ejemplo, sino que se refiere a una pelea que espiritual. Hace un momento, cuando íbamos a tocar estas alabanzas, decía nuestro hermano Javi, decía, hay muchas veces que las peleas, pues no las ganamos, ¿no? Hay muchas veces que recibimos más golpes de los que acertamos.
Pero justamente algo interesante de las peleas no solamente es la resistencia, perdón, no solamente son los golpes, sino la resistencia. Y aquí le dice, pelea la buena batalla. ¿Cuál será la buena batalla entonces que debemos de pelear? Es una pregunta que podemos considerar incluso hasta intrigante, ¿no? ¿Cuál es la buena batalla? Y esto se lo dice a Timoteo, le dice, hombre de Dios, huye y primero huye. Después que déjate guiar. Tercero, pelea, pero no peleas a golpes o de manera literal, sino pelea la buena batalla de la fe. Una batalla es para defender, ¿no? Por lo general es defenderse de las agresiones. En este caso, es la buena batalla para defender que justamente eso, la fe, ¿no? ¿Cuál es la fe o cuál es la fe del creyente? Lo que ya ha sido instituido a través de su palabra. Si regresamos rápidamente al versículo 3, dice que son las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Es interesante, ¿no? Porque nos está mandando a ser una persona conflictiva, no nos manda a que seamos unas personas, como se le dice, peleoneras, sino que nuestra buena batalla está siempre enfocada a defender ¿qué? Lo que se nos ha mostrado, ¿no? La sana doctrina. El Evangelio, y dice a continuación, y no solamente dice, solamente se queda ahí en pelear la buena batalla, sino que dice, y echa mano de la vida eterna. Es interesante porque ahora le da otra indicación así como que algo imperativa, ¿no? Le dice, huye, déjate guiar, pelea y echa mano. ¿Qué es echar mano? Cuando digo, voy a echar mano de todos mis recursos, ¿qué quiero decir? Que voy a hacer uso de todos mis recursos, en este caso, para poder librar esta batalla. ¿Qué recursos se le han dado al creyente para poder librar esta batalla? No creo que nos hayan mandado así, ¿no? Imagínense ir a la guerra y sin, como dice la frase, ¿no? Vas a la guerra sin fusil. Imagínense, no sé, una batalla medieval y ves a un caballero que lleva hasta con su escudo, su lanza, su espada y hasta algún cuchillo tal vez, y tú vas hasta sin armadura. ¿Quién se presenta a una batalla así? Y aquí le dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero echa mano ¿de qué? De la vida eterna. Se echa mano de todo lo que se te ha dado. Dice, de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Dice que fuimos llamados a la vida eterna. También las escrituras dicen que fuimos llamados ¿qué? Al perdón y a las buenas obras, ¿verdad? Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Cómo lo tienes que hacer? Pues que, habiendo hecho una buena profesión. Si le pregunto a cada uno de ustedes, hermanos, ¿cuál es su profesión? Todos me van a decir a lo que se dedican o a lo que nos dedicamos, ¿no? Es interesante cómo le dice, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál era la profesión de Timoteo? Y no me refiero a la secular. ¿O alguien sabe la profesión secular de Timoteo? ¿Cuál es nuestra profesión en este mundo? Obviamente no de la secular, sino de la espiritual.
Sí, que fuimos comisionados que para hacer una cosa, que es ir y llevar, ¿qué? El evangelio, la sana doctrina. Y aquí le dice a Timoteo, habiendo hecho la buena profesión de delante de muchos testigos. De esa manera estás echando mano de qué? De la vida eterna, compartiendo, haciendo lo establecido en las escrituras. Anteriormente obviamente no tenían un libro tan amplio tal vez como este que tenemos ahorita, pero lo que conocemos como el Pentateuco pues lo tenían, ¿no? Tenían instrucciones, por si en este caso Timoteo ya podemos decir que tenía el libro de Timoteo. Es interesante, ¿no? Dice, y habiendo realizado tu profesión, muchos de nosotros escogemos nuestra profesión de acuerdo a nuestra vocación. Y es muy interesante porque hacemos o nos profesionalmente nos desarrollamos en lo que nos gusta. Y es interesante porque aquí le dice a Timoteo, habiendo sido llamado, has hecho una buena profesión de delante de muchos testigos. Has hecho lo que te gusta. Hay casos en los cuales pues algunas personas su profesión no es su vocación, ¿verdad? Y es un poco difícil porque por lo general es adverso, ¿no? A tu vida. Pero es interesante cómo aquí le dicen que habiendo hecho una buena profesión, de delante de qué? De muchos testigos. Y es interesante porque recordaba justamente en el libro de Hechos creo capítulo 6, cuando Pablo habla de Timoteo y le dice que es un joven que lo conocen en el lugar o en la ciudad donde vivía, pero que también lo conocían en las ciudades o en los pueblos alrededor, ¿no? O sea que tenía una reputación, tenía un testimonio. Su profesión había comenzado desde antes que esta carta le mandara. Y aquí el apóstol Pablo le dice que has hecho una buena profesión. Es interesante porque podemos preguntarnos así a nosotros mismos en este caso. La profesión espiritual que ejercemos, la ejercemos bien delante de muchos testigos. O como que no tenemos tanta vocación a esta profesión espiritual. Y pasa algo interesante aquí a continuación. En el versículo 13 dice, te mando, algo también muy interesante, dice, fuiste, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho una buena profesión delante de muchos testigos. Sí, y ahora te mando, y dice algo bien padre aquí, dice, te mando. Primero le da una orden ahí. Le dice, ahora, después de haber escuchado todo esto, en la cual te puedo dar estos puntos que fueron los que abordamos desde el inicio, desde que ahora ya dejaste de ser tal vez un novato en este servicio, ya dejaste de ser una persona tal vez inmadura, ahora que te has vuelto un hombre, te doy estos 4 puntos en los cuales puedes decir, ¿sabes qué? Pues huye, déjate guiar, pelea la buena batalla y echa mano de tus recursos. Ahora te mando también delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión de delante de Poncio Pilato. Es muy interesante lo que dice este versículo. Dice, ahora te mando, y se vuelve interesante porque hace mención ahora de Dios y de Jesucristo. Y no solamente los pone por poner, sino dice, delante de Dios, los pone por testigos. Dice,
a Dios que da vida de todas las cosas, es interesante porque no solamente lo menciona a Dios y lo pone por testigo, sino que lo pone por sustentador de todas las cosas. Ese Dios que sustenta no solamente la vida en este planeta, al planeta, a nosotros mismos, sino al universo entero, a través de Él te mando, y a través también de ¿quién? De Jesucristo, que dio testimonio. Es interesante porque ahora le dice, a través del Dios sustentador y a través de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Cuál es la buena profesión de Jesucristo? ¿O cuál fue su testimonio? Se parece mucho podríamos retomar lo que decía en el verso 11, ¿no? Jesucristo fue una persona justa, claramente, ¿verdad? Recordaba justamente cuando este grupo de personas iba a apedrear a una mujer, ¿y qué les dice? Este libro de pecado, pues que comience, ¿no? La piedad, era piadoso, claro, se compadeció de esa mujer, pero no solamente se compadeció de la mujer, sino que se compadeció de nosotros también. Es interesante porque si lo analizamos un poco, nosotros no somos diferentes de esa mujer. El pecado es pecado. Y la paga del pecado es la muerte. Pero, ¿qué dice aquí? ¿Qué es justicia, piedad, fe, el amor? ¿Cuál fue la prueba de amor más grande que demostró el Señor Jesús? ¿O que dio a conocer? Fue su obra perfecta, ¿no? Consumada en la cruz. La paciencia es paciente para con nosotros. A veces, cada vez que intentamos pelear la buena batalla de la fe, pues no la ganamos la batalla. Y es paciente. Aunque nosotros seamos pecadores, seamos infieles, seamos injustos, el Señor es paciente. La mansedumbre, ¿creen que haya podido demostrar mansedumbre delante de Poncio Pilato? ¿Ustedes qué creen? ¿Tienen idea de qué significa la palabra mansedumbre? No quiero una definición de diccionario, pero yo creo que tenemos un concepto, ¿no? Es la capacidad de poderte comportar con paz y tranquilidad en situaciones adversas, ¿no? Mansedumbre, sin que tu persona, tu carne salga, ¿verdad? Hay una alabanza que es muy bonita que decía, o que dice, mejor dicho, que justamente cuando el Señor Jesús se enfrentaba a su proceso, iba rumbo a la cruz, incluso que ya estando clavado, él pudo haber, ¿qué? Llamado, así dice la estrofa, pudo haber llamado miles de ángeles. Y del castigo, es más, pudo decir, yo soy el Hijo de Dios. Es más, él pudo acabar con Pilato en ese momento sin problema alguno. Y es muy interesante porque ahora le dice aquí que Jesucristo dio testimonio de la buena profesión. ¿Cuál era la buena profesión? El Señor Jesús vino a este mundo para dar a conocer, ¿a quién? Al Padre. Para traer las buenas nuevas. Para dar a conocer el Evangelio, pero no el Evangelio diluido, sino el verdadero. Y es muy interesante porque aquí le dice de esta manera a Pablo a Timoteo. Le dice que le habla de Dios, que da vida y sustenta todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio no solamente de Pilato, sino del mundo entero.
de la buena profesión. Dice que ahora, a través de esas dos personas, o de las dos de las tres personas de Dios que le pide algo, ¿no? Que era el tema con la que iniciamos en el verso 13, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión. Es interesante porque si le cambiamos un poquito las palabras, dice que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. Se entiende un poco mejor, ¿no? Que guardes las instrucciones que se te han sido dadas. En este caso le dicen a Timoteo, de todo lo que hemos hablado, de todo lo que ya te escribí en esta carta, no desde el inicio del verso 6, sino desde el inicio del verso 1, del capítulo 1, perdón. Que todo lo que te he mandado, que todo lo que te he escrito, que todo lo que es las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, todo eso lo guardes. Pero no que lo guardes y que olvides dónde lo dejaste, como muchas veces nos pasa. ¿Han guardado algo y se les ha olvidado dónde lo dejan? A mí sí. La palabra guardar no solamente se puede entender como dejarlo ahí olvidado, sino como mantenerlo atesorado. Como cuando digo, me voy a guardar del frío. Entonces voy y me cuido, ¿no? Voy, me meto a mi casa, me pongo tal vez mi sudadera, mi suéter, y me preparo hasta incluso un té. Me estoy cuidando. Y se entiende como guardar, me estoy guardando. O me voy a guardar del peligro, de la delincuencia. Entonces trato de no salir tan noche, trato de no ir a lugares o a colonias o barrios peligrosos, como se les dice, o no andar en carretera muy tarde para evitar este tipo de cosas, ¿no? De que yo caiga en las manos de la delincuencia, en este caso. Así de esta manera le dice que le manda que guarde, o sea, que atesore, que cuide el mandamiento que será dado sin mancha, o sea, y sin reproche. Que lo mantenga puro. Es interesante, ¿no? Que guarde sin mancha ni reproche hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque aquí le dice, ¿sabes qué? De ahora en adelante, tú vas a hacerte responsable de mantener esta sana doctrina. Este evangelio de mantenerlo íntegro, sin que te desvíes, sin que tengas otras ideas y le quieras agregar ahora de lo que tú crees o de otras filosofías, sino manténlo así como se te ha dado. Y le da la fecha de inicio y también le da la fecha del final, ¿eh? Le dice va a llegar hasta un punto donde ya no va a haber necesidad de que lo sigas guardando, sino que le dice que hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y es interesante porque si pensamos rápidamente en lo que es la historia, pues el Señor Jesucristo ya tenía cierto tiempo que se había ido, ¿no? Entonces es interesante porque ahora le dice hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Es interesante porque también podemos hacer aplicable a nuestras personas este mismo mandamiento, ¿no? Guardar las enseñanzas dadas a través de las Escrituras hasta el día. Obviamente no sabemos, pero hasta ese día, o sea, hasta que estemos delante de Él. Y dice el mandamiento sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo se mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es muy, muy padre esta parte porque de inmediato
El apóstol Pablo hace alusión y da características únicas del Dios verdadero. Y le dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, un solo soberano. Un solo soberano, un solo rey. En la actualidad o en esos tiempos era muy común, o bueno, en la actualidad es común escuchar de gobernantes con mucho poder. En esos tiempos sí había reyes que tenían una corona y tenían un castillo y tenían un pueblo, una ciudad, ¿no? Pero sobre todos hay uno, que es que el sustentador y el que ha dado testimonio, ¿no? Y aquí le dice, que la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad. ¿Conocen en la actualidad en este plano terrenal a una persona inmortal? Pues no, ¿verdad? Pero en este caso este rey sí, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inalcanzable, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es muy interesante ahora cómo se refiere para ir cerrando este tema de cómo debe de pelear la buena batalla. Porque la buena batalla que está peleando o que le pide a Timoteo que pelee, no es para obtener un logro o no es para obtener un título, sino es para honrar y mantener sin mancha el evangelio que se le había dado a Timoteo y para honrar al único Dios verdadero. Y es como le dice aquí, como es sorprendente, como es el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Sempiterno también quiere decir para siempre. Honra y imperio para siempre. Amén. Y termina con un amén pues prácticamente último versículo. Este último párrafo, y dice, amén, y que así sea. Es interesante lo que le pide ahora a Timoteo. Y cuando lo leemos podemos decir que ahora toma bastante sentido lo que le dice al inicio. Esto que le pide, este mandato, esto que le encomienda, no es trabajo para un hijito, no es trabajo para un pequeñito, es trabajo para un hombre de Dios. Y no me refiero solamente a los varones. Y a continuación, ya en estos últimos versículos, a partir del versículo 17, dice, hace otra recomendación o le habla tal vez de un punto un poco, no diré, un punto diferente para términos prácticos. Dice, a los ricos de este siglo, como que cambia de tema, ¿no? Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da a todos las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y es interesante porque empieza a hacer ahora referencia a los ricos, ahí literalmente lo dice. ¿A quiénes? A los ricos. Y es interesante porque pudiéramos pensar, pues, ¿por qué se dirige esto a esta parte de los ricos? Hace 8 días cuando comenzábamos a estudiar el capítulo 6, hablábamos de esclavos. Y es interesante porque se entiende que la comunidad de esclavos pues era, o había muchos esclavos. Los esclavos no eran baratos. Entonces ciertamente había muchas personas que tenían los recursos económicos para comprar esclavos. Y por eso también es importante que en este caso tome ese punto el apóstol Pablo y le dice, también háblales a ellos. Dice, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en las riquezas. Es interesante porque si recordamos un pasaje bíblico en la cual se habla, es una parábola, cuando se habla de una persona rica que dice que llena sus graneros y que todas sus riquezas las empieza a acumular y empieza a ver qué es lo que tiene y se da cuenta que ya hizo de todo y que sus riquezas no pueden aumentar más porque ya lo tiene todo. Pasa algo interesante. ¿Qué le dicen? Le dicen a esta persona, necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que tienes, ¿a quién se le va a quedar, no? O sea, trabajaste en vano. También hay otro versículo bíblico que es muy bonito que dice, no acumules riquezas en este mundo, donde qué, la polilla y el orín corrompen. Se mejor acumula tesoros allá en el cielo. Porque ciertamente no somos de este mundo. Estamos de paso aquí. Y aquí le dice, y háblale a esas personas que no pongan su esperanza. Ciertamente cuando hablamos de la economía, entre mejor sea tu economía, pues tienes como que mejor tranquilidad, ¿no? Tienes como que una preocupación menos, ¿no? No te tienes que preocupar por el día de mañana. Y empezamos a darle el lugar de Dios, ¿a qué? A nuestros recursos, ¿no? Voy a agradecer, no porque le agradezco a Dios, no porque realmente le agradezca a Dios, sino porque de alguna manera sé que tengo todo resuelto o que no voy a tener problemas el día de mañana. Y es interesante cómo ahí empieza a cambiar, ¿no? La condición de los ricos, en este caso, cambia de agradecer a Dios a enfocar y estar poniendo que su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Como dicen, a veces el dinero llega y se va, y a veces tienes y a veces no, y eso es cierto, pero a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús, el cual ha dado testimonio, nosotros tenemos esa paz y esa seguridad de que no importa la condición en la que estemos, tenemos su promesa de que un día estaremos con Él, de que un día no nos hará falta nada de eso, nada de riquezas, nada de cosas materiales, nada de terrenos, de casas, tal vez de autos, no importa tu condición. Y eso no es algo que nos puedan arrebatar. Eso no es incierto, eso es una seguridad que tenemos. Dice, sino en el Dios vivo, que nos da a todos las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Es interesante porque ahora dice que Él nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dice que nos da vida y nos da vida en abundancia, ¿no? Nos da perdón y no es un perdón limitado. Nos da redención y no es una redención que se pueda acabar. Y dice en el verso 18, que hagan bien y que sean ricos en buenas obras y dadivosos y generosos. Es interesante porque justamente leía un comentario que decía que la riqueza, si bien en la actualidad puedes medirla o hacer ciertas niveles o como se les llama, clases sociales, las más conocidas es alta, media y baja, ¿no? Incluso ahora los economistas que se encargan de estudiar todos estos fenómenos, todavía hay como que subdivisiones y que está la clase media alta y la media baja, y conforme a tus ingresos y a tu estilo de vida, puedes considerarte de tal nivel. Estaba leyendo un comentario que decía que también la riqueza y la pobreza se puede entender como tener más de lo que necesitas para vivir o menos de lo que necesitas para vivir. Y bajo esa premisa es interesante también observar esto de las riquezas. Porque el punto medio es tener lo necesario para vivir. De ahí para arriba te puedes considerar rico.
no tan rico como a otros ricos, pero pues ya tiene ciertas riquezas, ¿no? Y del punto medio, que es lo que necesitas para vivir, para abajo, se puede considerar pobre. Y pensaba justamente en esto y cómo esto nos vemos ahí también. ¿Nosotros tenemos más de lo que necesitamos? Pues de alguna manera yo me considero que sí. El apóstol Pablo justamente en el verso que 6 dice que teniendo comida y abrigo, pues es lo que se necesita, ¿no? Hay personas que no tienen ni comida ni abrigo. Pero de ahí, partiendo de ese punto, es interesante porque podríamos considerarnos ricos, no solamente en las riquezas espirituales que nos da el Señor, sino es claro y evidente que muchas veces el Señor nos da y a veces no lo merecemos, porque ciertamente nosotros seguimos siendo pecadores. Muchas veces fallamos y aún así vemos la fidelidad de Dios. Por eso dice que es importante que los ricos no pongan su seguridad pues en los bienes materiales, sino ¿en quién? En el Dios que, en el Dios vivo. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Y es interesante porque ahora dice, sean ricos pero en buenas obras, no sean ricos en cosas materiales, que sean dadivosos. ¿Se puede ser dadivoso sin ser rico? Claro que sí se puede. ¿Se puede ser generoso sin tener riquezas? Claro que sí se puede. ¿Recuerdan esta mujer que echó solamente unas monedas, que era todo lo que tenía? Y había este hombre que echó más y que todo el mundo lo viera, para que vieran cuánto daba. Ciertamente ahora podemos entender que las riquezas no solamente son, si bien es cierto que se mide por la cantidad de bienes que tienes, hay niveles de ricos económicamente, pero también hay riqueza espiritual, en la cual se puede dar reflejada a través de qué? De la generosidad y de la dadivosidad. Dice, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahí está la riqueza. Y todo esto se lo dice a Timoteo, ¿verdad? Y dice aquí, ya para terminar, dice, encargo final de Pablo a Timoteo. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Y le vuelve a recordar ya por último. Le dice, evita las profanas pláticas. Evita tener, pues, este tipo de contacto con cosas o con personas que no te van a traer nada bueno, ¿verdad? Sobre profanas pláticas, sobre cosas vanas, sobre cosas que no te van a traer nada bueno, que no te van a servir de nada, sobre cosas que no te van a llevar a ningún lugar. Y a los argumentos de falsamente llamado ciencia, y a los argumentos de la falsamente llamada ciencia, o sea, al mucho conocimiento sin sentido. Porque ciertamente la ciencia no nos ha rescatado, o el mucho conocimiento no ha salvado al hombre. En la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe, la gracia sea contigo, amén. Y aquí es donde termina esta primera carta a Timoteo. Y vemos cómo a través de este pasaje, este libro en general, es uno de los libros con más instrucciones, con más contenido, que puede ser aplicable a la vida
del creyente. Y es interesante cómo ahora le dice, no solamente le da instrucciones, sino que ahora le manda a Timoteo que se comporte como un hombre de Dios, firme. Y todo esto que es para librar esa buena batalla. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.